Muy buenas tardes y bienvenidos todos. Bienvenida a las personas que nos lleguen a ver por video. Bienvenidos a Iglesia Renova. Vamos a continuar con el estudio. Prepare su Biblia en Romanos 13. Téngala ahí lista en Romanos 13. Hoy estaremos viendo Romanos 13 del 1 al 7. Pero vamos a repasar un poco de lo que hablamos hace 8 días. Y en muy pocas palabras, lo que el apóstol nos enseñaba en Romanos 12, los últimos versos, fue prácticamente que no debemos de pagar mal por mal y que no podemos tomar la venganza en nuestras manos. ¿Se recuerdan? ¿Se acuerdan un poquito que hablamos de eso? Yo les he dicho que hay situaciones diferentes, hay diferentes situaciones, hay diferentes grados del daño que alguien nos puede ocasionar a nosotros. Y la forma natural de responder del ser humano es: me las vas a pagar, me las hiciste, me la hiciste, me las pagas. Pero el cristiano, porque se le ha dado un nuevo corazón, no que sea fácil, es muy difícil no contestar muchas veces de la forma en la que nos agreden, queremos contestar de la misma forma, pero por la razón de que se nos dio un nuevo corazón, el Señor nos pide, y en este caso el apóstol, no contestar igual. Hermanos, es irónico que se vean en los Facebooks o en nuestra vida personal, que seamos argüenderos y andemos peleando con medio mundo y andemos contestando igual que los demás cuando somos cristianos, ¿no? Entonces el apóstol nos habla y él está utilizando mucho del sermón del monte del Señor, de no contestar de la misma forma, de no tomar venganza en nosotros mismos, de no pagar mal por mal, sino no solamente no hacer, sino después nos dice: bendigan a los que los maldicen, que eso es prácticamente orar por mis enemigos. Y no solamente bendecirlos, sino que llega una parte en donde nos dice: si tú ves a tu enemigo que tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. ¿Se acuerdan de eso? No solo es no hagan, sino hagan. Y cuesta mucho trabajo. Pero les decía que probablemente el Señor pueda usar esa situación de que tú ves a tu enemigo con hambre y al tú darle de comer, esa persona diga: esto es un verdadero cristiano, y diga: yo quiero eso. ¿Sí? Estábamos... ustedes han visto en las noticias, ¿no? Me parece, un hombre que su hija fue asesinada y violada por este individuo, y en la cárcel, no solamente, él era un asesino en serie y se dedicaba mayormente a matar jovencitas y a hacerles cosas. Y todo mundo, cuando pasaba a dar el testimonio, estaban en la sala del jurado, cuando pasaban a dar el testimonio, todos los padres de las víctimas le decían: imagínese usted, esto, lo otro, te vas a pudrir, desgraciado, pum, 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 pum. Y de repente llega un hombre, y este hombre, y eso es verídico, este hombre pasa, y cuando le toca hablar a él, con la voz cortada, llorando en su interior, ¿no? Señor, todos ellos le está hablando al asesino, ¿no? Se han expresado muy mal de usted, y yo solamente quiero decirle en esta tarde: usted queda perdonado. Y resulta que era cristiano, el Señor. Al decir esas palabras, el asesino tenía una cara de maldad. Como que cada que alguien lo insultaba, él se hacía más fuerte y con una expresión de maldad y de indiferencia. Al escuchar las palabras de este padre: usted queda perdonado, se quebró y empezó a llorar y a llorar. Y no sabemos si ese fue el momento en el que el Señor utilizaba para que ese hombre le conociera. Y nosotros podríamos decir: no, tiene que pagar, tiene que sufrir por lo que hizo. Y obviamente lo metieron a la cárcel.
Obviamente él tuvo que cumplir con su condena, pero creo que lo que este hombre cristiano demostró rompió algo dentro del asesino. A eso se refiere. No paguen mal con mal, ni tomen la venganza en sus propias manos. Den paso a la ira de Dios. Lo estuvimos hablando. Ese fue el tema, básicamente. Ahora, conectando esto a lo que Pablo nos viene a enseñar hoy en el capítulo 13, el no tomar venganza en nuestras manos. Ahora él viene a hablarnos en el capítulo 13 de las autoridades. Y se me hace que lo conecta muy bien. No tomemos en nuestras manos la venganza porque hay autoridades, ¿no? Para eso. Esa sería la conexión entre el capítulo 12 y el capítulo 13, aunque entre los comentaristas y estudiosos dicen que probablemente los versículos 1 al 7 son simplemente una pausa o un puente que Pablo pone en medio de su explicación entre el 12 y los versos del 13 después del 7. Pero yo sí le veo una conexión. Así que vamos a empezar, mis hermanos, leyendo del 1 al 7 y trataré de explicar las cosas que el apóstol quiere enseñarnos. Así que tenga su Biblia preparada. Leamos capítulo 13 del 1 al 7 y dice así. Mucha atención a los detalles, Juanca. Sométase toda persona, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernadores no son motivos de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro. ¿Y saben qué es esa palabra? Diácono. Lo que se utiliza para hablar de los servidores en una iglesia. Ministro o servidor. Diáconos en el griego. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es, una vez más, ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Verso 7 y último, paguen a todos lo que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Bendice tu palabra, Señor, y ayúdanos en esta mañana a explicarla lo mejor posible. Amén. Dentro del cristianismo, mis hermanos, como en cualquier otro tema, hay diferencias en cuanto a cómo debemos de comportarnos ante la autoridad, ante los gobernantes, ante la diplomacia. Hermanos, yo soy muy ignorante de la diplomacia, la verdad. Soy demasiado ignorante de este tema, pero vamos a tratar de ver lo que Pablo nos está pidiendo a nosotros los creyentes acerca de esto. Entonces, hay dos extremos en el cristianismo. Hay unos que dicen: yo soy ciudadano del cielo. A mí no me interesa lo que pase con la política, no me interesa quién es el presidente, no me interesa la autoridad. Yo soy ciudadano del cielo. Hay unos que tienen esa mentalidad. Lo que pase, pasará. Pero están los del otro lado, que quieren incluso, oiga esto, que quieren incluso a través de la fuerza y las armas imponer la fe.
en el gobierno. Están los dos extremos y creo que los dos están incorrectos. Deberíamos de tener un término bíblico acerca del tema del gobierno. Y esto es precisamente lo que Pablo nos dice. Vean lo que Douglas Moo, un comentarista muy interesante, muy inteligente, habla acerca de esa actitud que tienen algunos cristianos en cuanto al tema de la diplomacia, gobierno, autoridad. Dice Douglas Moo en su comentario a Romanos: la vieja era ha muerto, lo que un cristiano podría decir. La vieja era ha muerto. Somos una nueva creación en Cristo y pertenecemos al reino espiritual y trascendente. Ahora que estamos en Cristo, no tenemos necesidad de prestar atención a las autoridades de esta era, podría decir alguien. Pero Pablo entonces nos llama a nosotros para que sí pongamos atención a estos temas, pero no al punto de irnos al otro lado. Que a través de armas queramos imponer nuestra fe al Estado o las autoridades. Y lo primero que quiero que veamos de estos temas, de estos 7 versículos, lo primero que quiero que veamos es esto, mis hermanos: que la autoridad o el gobierno existe y tenemos el gobierno que tenemos porque Dios así lo ha dicho. Y esto es demasiado importante. Debemos comprender que a pesar de que algunos gobiernos son dictadores y son malvados, Dios ha instituido las leyes y la autoridad de ha permitido que cada nación cree sus propias leyes y tenga sus autoridades. Es Dios el que pone y quita reyes y autoridades de cada nación. Y esto lo podemos ver claramente en una revelación que se le dio al profeta Daniel. Es impresionante, mis hermanos, lo que Daniel vio. Daniel fue llevado al exilio alrededor del 580 antes de Cristo, por ahí más o menos, según me acuerdo. Si no es 580 es 605, por ahí. Y ya que estaba en el exilio, se fue a Babilonia y empezó a trabajar para el imperio babilónico debajo del rey Nabucodonosor. Y algo demasiado impresionante que le pasó a este jovencito que se cree que fue a dar allá a Babilonia entre los 16 y 17 años. Lo impresionante que pasó con él fue que Dios le mostró los 4 imperios que vendrían de su tiempo en adelante. Eso es impresionante, hermano Julio. Solo Dios puede dar algo tan preciso porque Él es el dueño de la historia. Las profecías son lo que Dios dice de lo que va a suceder. Y no porque Él vio a futuro, sino porque va a suceder porque Él lo ha decretado desde el principio. Entonces a Daniel se le dijo que venían 4 imperios. El primero era en el que él estaba, Babilonia. El segundo era un gran imperio que era los medos mezclado con los persas. El tercero era el imperio griego de Alejandro Magno, ¿se acuerda que lo vimos en las mañanas? Y el cuarto imperio, que es la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, es Roma. Roma. Estos 4 imperios se le fueron mostrados a este jovencito. ¿Y cómo Dios pudo haberle mostrado que eso pasaría? Porque Dios es el dueño de la historia. Y a lo que voy con esto que les estoy diciendo es que si Dios es el dueño de la historia, Dios no solamente sabe quién va a ser el presidente o el rey, sino que Él lo ha dicho. ¿Van conmigo? Vean lo que dice Daniel en ese contexto de que Dios le está revelando los imperios. Vean lo que dice Daniel, o el Señor le muestra a Daniel en el capítulo 2 de su libro. Vamos a ir rápidamente. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es lo primero que quiero que veamos? Que Dios es el que ha instituido los gobiernos, las autoridades y las leyes. Es Dios, mis hermanos. Es Dios el que ha permitido que cada nación tenga sus presidentes, sus reyes, sus césares. Daniel 2:20. Daniel 2:20.
y dijo: sea el nombre de Dios bendito. Esto es lo que Daniel está declarando. Vean nada más. Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. 21. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Pero la parte que quiero que notemos, mis hermanos, es que Dios le ha demostrado a Daniel los 4 mega imperios que iban a haber, que de una u otra forma tenían que ver con los judíos o con Israel, que tenían que ver con ellos. No es que no había otros imperios, había otros más. Pero esos 4 tenían que ver con el pueblo de Dios, con Israel. Y lo que Daniel está declarando es lo que Pablo nos dice en el capítulo 13. No hay autoridad que exista que no haya sido puesta por Dios. Y Daniel se le fue mostrado que sí, Nabucodonosor, Darío, Ciro y todos los demás que iban a venir, Alejandro, y después el gran poder de Roma, era porque Dios los estaba instituyendo. Nada sale de su mano, nada sale de su control, mis hermanos. Entonces, hablando de que Dios pone y quita reyes, eso nos puede traer a la mente lo que Pablo ya nos habló en Romanos capítulo 9. Vayan ahí rápidamente, Romanos capítulo 9, verso 17. ¿Quién fue, mis hermanos, en el Antiguo Testamento aquel gran hombre, en el sentido de poder, que oprimió al pueblo de Israel o al pueblo hebreo? Faraón. Y nosotros podríamos decir, ¿cómo es que ese hombre llegó a esa posición? ¿Dios sabía que iba a estar ahí? ¿Y Dios sabía que lo iba a llevar a la esclavitud a su pueblo? Sí, no solamente sabía. Dios pone reyes y quita reyes. Dios pone reyes y quita reyes, le dijo a Daniel. Y aunque Daniel no vio a Faraón, sí lo podía ver en retrospectiva. Faraón estaba allá. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 9:17? Vean lo que dice. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado. ¿Quién levantó a Faraón? Dios. Y había una razón de ser del por qué levantaba a este hombre. Y vean la razón: para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Recuerdan que Faraón se puso necio y dijo: no voy a dejar al pueblo ir. ¿Y qué hizo Dios? Desató maravillas. Si Faraón no estaba ahí y no se ponía necio, no hubiésemos visto el poder de Dios con las 10 plagas, el mar rojo abrirse. Entonces Dios dice: la razón, Faraón, por la que yo he permitido que estés ahí es para demostrar mi poder en ti. ¿Quién pone reyes y quita reyes? Dios. Y con un propósito. No solamente Faraón, no solamente Nabucodonosor, no solamente los medos, los persas, los griegos, sino que en el tiempo de nuestro Señor, la cuarta bestia, Roma, llega un momento interesante, y yo creo que ustedes a lo mejor ya pensaron en eso, en donde Pilato habla con el Señor y le dice algo muy interesante. Quiero que lo leamos. Vayan a Juan capítulo 19. En cuestión de este punto, Dios es aquel que instituye las autoridades, y ya vimos que Dios dijo que a pesar de que era un tirano Faraón, Dios mismo lo había levantado para ser una herramienta para mostrar su poder. Juan 19, del 1 al 11. Y solamente me voy a enfocar básicamente en el verso 11, pero les leo todo el contexto para que le agarren sabor. Dice: entonces Pilato era uno de los gobernadores en ese tiempo. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. ¿Y qué es Pilato? Autoridad. ¿Y quién puso esa autoridad? Según lo que estamos aprendiendo, Dios, hermanos. Dios.
Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose Jesús le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: miren, lo traigo fuera. ¿A quién lo traía fuera? A todos los del Sanedrín, a los líderes judíos de aquel tiempo. Se los traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Después de haberlo azotado, viene y les dice: ¿saben qué? Yo creo que él es inocente. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias, gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y los crucifican porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. No solo un profeta, el Hijo de Dios, de la misma naturaleza de Dios. Sigo. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: aquí viene, miren. ¿A mí no me hablas? Es decir, ¿no me contestas a mí? ¿Quién soy yo? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Juan Cabello que responde: el Señor, acerca del tema que estamos viendo. Él pone y quita. Jesús le respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera sido dada de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Para nosotros esto es algo terrible lo que está sucediendo. Que los judíos están atacando al Señor, que están comportándose mal, están trabajando las leyes mal en un sentido, y Pilato se quiere parar el cuello y decirle: yo tengo autoridad para matarte y también para soltarte. Y Jesús va a la fuente principal de quién es el que permite, o si quiere ser más duro, el que ha dicho quién va a estar en ese lugar. Y le dice: no tienes autoridad que no se te haya sido dada, compréndelo. Es mi Padre el que te ha dado autoridad. Y en otra ocasión, ¿se acuerdan que dice: ¿no crees que yo puedo llamar una legión de ángeles y esto se acaba aquí? ¿No crees que Dios hubiese podido matar a Faraón desde el primer día? ¿No crees que él pudo hacer cualquier cosa? Pero a pesar de del mal trabajo que tienen algunas autoridades, Dios lo ha hecho, lo ha permitido. Alguien dijo, no estoy seguro quién: cada nación tiene el gobernador que se merece, unos para bien, otros para juicio. Lo voy a volver a repetir. Alguien dijo: cada nación tiene el gobernador que se merece, unos para bien, otros para juicio. Ahora que acaban de pasar las elecciones de Estados Unidos, el cristiano, y este es simplemente un consejo que les puedo dar, todos aquellos que pueden votar, siempre, mi hermano, tienes que darte cuenta de qué es lo que está ofreciendo la autoridad por la cual vas a votar. Es importante, como les digo, hay cristianos que dicen: yo no me meto en este tema, Cristo es el presidente de mi vida. Sí, yo lo sé, porque somos creyentes, pero eso no quita una realidad que vivimos en una nación y que esa nación tiene leyes y que va a tener un presidente. Entonces, nosotros hay que votar por el menos peor. ¿Me oyeron? Hay que votar por el menos peor, porque no podemos poner al presidente que vamos a tener de un ejemplo moral, porque tiene muchas cosas. No obstante, es el menos peor.
¿Me explico? Necesitamos ver quién o qué refleja más la moral de mi Dios al momento de generar mi voto. Independientemente si me conviene a mí como inmigrante o no, hay algo por encima. Este es solo un consejo. Este es solo un consejo. No podemos hacernos de la vista gorda. Los que pueden votar, es necesario que lo hagan pensando qué beneficia más a la iglesia del Señor. Eso debe de estar detrás de nosotros independientemente. ¿Quién refleja más los atributos de mi Dios? En un sentido, repito, se vota por el menos peor, porque obviamente ninguno va a poder traer la perfección más que nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no quita que como ciudadano se cumpla y se ejerza el derecho de votar por el menos peor. Continúo. Quise empezar con esto. Dios es el que ha permitido las autoridades, Él es el que las ha instituido, constituido, como dice el verso. Pero no solamente nos dice eso, vean otra vez Romanos 13:1 y 2. Acabo de explicar un poco lo que es el verso 1b, que es porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. ¿Estamos ahí? Romanos 13:1. Es el 1b, por así decirlo, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. ¿Sí? Lo explicamos, Dios pone reyes, quita reyes. Y cada nación tiene el gobernador que se merece. Pero ahora no solamente se nos pide entender eso, sino someternos. ¿Sí? Y aquí se pone la situación difícil. Porque no todos los gobiernos son buenos. Y no es lo mismo decir al creyente en Estados Unidos, sométete, que al que vive en Corea del Sur. Sométete. Del norte. Depende del contexto. Pero se nos pide someternos. Y al final de la predicación voy a dar un contraste de y qué sí, pero espérenme tantito, eso va al final, como a las 3 de la tarde. Pero ahorita veamos esto. Se nos pide sométanse, y someterte prácticamente es obedece, valga la redundancia, sean sumisos, respeten la autoridad. Es decir, si nos dice en el verso 1, sométase toda persona a las autoridades, y en el verso 2, porque el que se resiste al ordenado por Dios se ha opuesto, y que los que se han opuesto recibirán condenas. Es decir, si nosotros no tenemos una actitud de sometimiento o respeto a las autoridades, indirecta o directamente estamos yendo en contra de lo que Dios ha pedido de nosotros. Vean lo que dice, no solamente lo dice Pablo, lo dice Pedro y lo dice nuestro mismo Señor. Pero vean, visiten conmigo rápidamente la primera carta de Pedro, Primera de Pedro 2, verso 13. Vean lo que Pedro nos dice en cuanto a someternos a las autoridades que existen. Primera de Pedro 2:13. Y esto es interesante porque Pedro le adhiere una frase importante. Sométanse, luego ¿qué dice? Por causa del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernantes o los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ahora, Pedro no está escribiendo sométanse a la autoridad en un tiempo donde el cristianismo la estaba pasando muy bien. Se cree que probablemente Pedro haya escrito esta carta por el 64.
más o menos. ¿Están acá? En el 64, mis hermanos, está de emperador el peor, Nerón. Nerón César. Nerón César, en ese mismo año del 64, ocurre el incendio en Roma. Los que han visto la clase de la mañana saben lo que les digo, los que no. Este emperador estaba loco, hermanos, loco. Fue el peor. Él pateó y mató a su mamá. Él vestía de pieles a los creyentes, de pieles de animales, para que los leones saltaran más rápido contra los cristianos en el circo. Nerón, disculpen esta expresión, Nerón iba y con su propia boca le mordía los genitales a los creyentes y a otras personas. Y era conocido en el imperio, ¿cómo creaste? Como la bestia. Apocalipsis 13, cuando dice, este es el número, el que entienda, 666, habla de él. Él. Igual, lo vimos en la clase en la mañana, puede ver las clases de Daniel, ahí lo explico. Este loco está persiguiendo a nuestros hermanos. Muchos están muriendo. El incendio de Roma, muchos creen que lo ocasionó él, Nerón mismo, y utilizó un chivo expiatorio. ¿Quién? Los creyentes, para culparlos. Entonces, Roma, si ahorita hay un incendio en Los Ángeles, algo así pasó. Y se fue muchísimas casas, se perdieron muchas cosas y dijeron, fue culpa de ellos. ¿Qué pasó? Se les empezó a agarrar un odio fuerte de parte de los ciudadanos hacia nuestros hermanos. Es impresionante que Pedro diga, sométanse, en medio de esta persecución. ¿Sí me explico? No, Pedro no está en su yate escribiendo la carta, sométanse a la autoridad. Lo están persiguiendo. De hecho, Pedro y Pablo mueren debajo de Nerón, debajo de su temporada de imperio. Él me parece que sube al trono en el 54 más o menos. Estaba loco. Lean la historia de la iglesia. Él fue uno de los peores, por eso le decían la bestia. Y Pedro se le ocurre decirnos eso. Bueno, en ese tiempo, a los que recibieron la carta, yo creo que más de uno tuvo que decir, oye Pedro, no juegues, nos están haciendo esto, tenemos que responder, levantémonos en armas. Pero probablemente ya habían leído Romanos que decían, nunca tomen en sus manos la venganza. ¿Ya vieron cómo se van juntando las cosas? Porque a nosotros no se nos ha pedido responder con armas de la misma forma que el ejército, por ejemplo. Quise darte el contexto de cuando Pedro escribe su carta, está pasando esto con este emperador. De hecho, los mismos romanos no lo querían. No solo la iglesia, sino los mismos romanos decían, este vato está loco. Dice que cuando se estaba quemando la ciudad, él estaba en su balcón tocando una canción y creo que hasta con una cabeza de un león muerto, recién muerto aquí. Estaba mal, Nerón. Entonces, mis hermanos, se nos pide que nos sometamos a las autoridades y ahora entendiendo en este punto de lo que escribe Pedro, yo creo que ninguno de nosotros hemos vivido lo que nuestros hermanos vivieron. No todavía. Entonces vean, las leyes fueron creadas de cada nación, de cada lugar donde vivimos, para tener un mejor orden. Por ejemplo, y aquí nos va a tocar a todos, y a mí, ¿respetamos los stop signs? Muchas veces no. Don't text and drive. Muchas veces no. O sea, esto llega hasta estos mínimos detalles, ¿no? Y que lo avergüenzan a uno porque dice,
speed limit 65 y vas 120, el doble. Y son en estos detallitos en donde, después de habernos dado tanta doctrina, viene a hablarnos al día, sométete a las autoridades. Y yo digo, híjole, que luego se hace tarde si va uno. Pero no solamente eso, mis hermanos, sino quiero darte un ejemplo en específico, y de esos ejemplos tú puedes formular los tuyos propios. Pero yo he visto un montón de videos en donde un oficial detiene a alguien y la persona en el volante empieza alegue y alegue y alegue y alegue. Y no solo eso, se siente orgulloso de faltarle el respeto a la autoridad. No, bro, él no se sabe con quién metió, bro. Me dijo que mi licencia y le dije, why? Una falta de respeto a las autoridades. Hermanos, yo estuve ahí, en México, Dios mío. I was just trying to teach the cops, bro. Me pararon, pero ellos no saben, bro. Y empiezas a faltarle el respeto a la autoridad después de que ibas arriba de la velocidad, te pasaste el stop sign, ibas texteando, te paran y todavía te pones al brinco con la autoridad. Debemos de ser, hermanos, los mejores ciudadanos posibles. Si te paran y tú sabes que la regaste, y aunque no la hubieras regado, si una autoridad se pone afuera y te dice, ¿puedo ver por favor tu licencia? Seamos respetuosos ante la autoridad que Dios ha puesto, hermanos. Sí, sí, señor, yes, sir. ¿Puedo mover mi mano para agarrar mi licencia y mi registración? Adelante, aquí están mis documentos. Y yo te aseguro que la mayoría de las veces, si la regaste, se te va a dar un ticket, pero yo soy cristiano y declaro que no te lo va a dar igualito aunque lo declares o no. ¿Sí? Yo declaro que se desaparece el ticket. Te lo van a dar igualito y vas a tener que pagar igualito. Hermano, debemos de ser respetuosos con las autoridades. Y les quise dar este ejemplo entre muchos otros que se pueden dar. Si un policía te detiene, para ser respetuoso, háblele, bueno, en inglés no hay de usted, ¿verdad? Pero sí le puedes decir, sir, aquí están, ¿qué necesita? Bájese, quiero revisar. Me bajo, no hay problema, mientras no haya ningún tipo de abuso y todo eso. Y ahorita voy a ir al contraste, pero debemos de ser respetuosos. En cuanto, mis hermanos, a no dejarnos moldear, a no dejarnos convencer y contestar de la misma manera, Pablo nos viene ahora a hablar de este tema. Seamos respetuosos ante las autoridades, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Van conmigo. Y de ese ejemplo que les di, puedes sacar cualquier otro en cualquier sentido. No someternos a las autoridades es, de forma directa o indirecta, no someternos al Señor que ha puesto esas autoridades para el beneficio de nosotros. Ahora vayamos otra vez a Romanos 13 y leamos del 3 al 5. Meta de 2025. No textear mientras manejas. Vean lo que dice ahora del 3 al 5, mis hermanos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, no te pases el alto, no vayas overspeeding, ¿sí me explico? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios, para bien, pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por el castigo, sino porque lo que quiere decir aquí por causa de la conciencia es porque es lo correcto. Es lo correcto. No solo porque qué me van a hacer, sino porque es lo correcto. ¿Va? Expliquemos eso, mis hermanos. Por favor, hermano, gloria a Dios por las autoridades. ¿Qué sería si viviéramos en un país anárquico? Que no hay ley. Yo, aquí en Estados Unidos, por lo menos, puedo confiar en la mayoría de los oficiales. ¿Sí? Ellos no van a venir a pedirte una mordidita. Gracias, gloria a Dios por las autoridades, hermanos. Gloria a Dios, podemos andar de cierta manera tranquilos porque hay policía en la calle. Digo de cierta manera porque siempre pasa algo, pero hermanos, muchos de ellos pierden su vida por defender a un ciudadano o por parar a un tonto que no quiere darle su licencia y se empieza a disparar y empieza una persecución. Si tan solo hiciéramos caso. Gracias, hermano, cuando veas a un policía, dale gracias por su trabajo. Honrarle, gracias por lo que hacen. Nosotros debemos de tener una actitud correcta ante ellos de honra por su trabajo, mis hermanos. Yo les digo, he podido ver cómo muchas personas se les ponen al brinco, no les respetan después de que ellos tuvieron la culpa y cometieron alguna infracción y todavía se ponen a alegar con las autoridades y les dicen, a mí no me vas a hacer esto y que no sabes quién soy yo. Somos irrespetuosos ante ellos, debemos agradecer por ellos porque ellos andan en la ciudad persiguiendo personas que están haciendo lo malo. Por eso Pablo dice, no quieres temerles, solo pórtate bien. Pórtate bien, obedece las leyes, pero si andas con tus cosas, si andas tomado y estás manejando, obviamente estás cometiendo un error y tienes un grave problema. Por eso traen la espada. Cuando podamos, mis hermanos, démosle gracias a ellos, a los bomberos, a las autoridades por todo lo que hacen, por su trabajo, por cuidarnos, porque nosotros podemos estar pasando por alguna situación rápidamente, levantamos el teléfono, llamamos a 911 y aquí en este país sobre todo responden rápido. Yo sé que hay situaciones a situaciones, yo sé que de repente decimos, hey, nos robaron y se tardan un montón, pero ahí están, hermanos. Ahí están para el servicio de los ciudadanos, para nuestro servicio. Y lo importante que dice Pablo es que debemos comprender que estos hombres, estas autoridades, son servidores de Dios para traer la justicia ante cada nación, cada ciudad, cada estado. ¿Van conmigo? Esto sería un desastre si no hubiera leyes. ¿Ustedes se imaginan que dijeran, ok, por una semana todos los malhechores o las personas pueden hacer lo que gusten, que no va a haber cargos de nada? ¿Sí? ¿Hay película de eso? Luego me enseñan. ¿Tú te imaginas que los seres humanos somos malos por nacimiento? Yo sé que aún hasta el cristiano diría, pues si no va a haber cargos, a ver si me agarro un PlayStation por ahí. Algo, porque nuestro corazón rápidamente se va a ver qué puedo tomar de ventaja de esta situación. Si no tuviéramos leyes, todos los asesinos, los robadores, los pederastas, etcétera, estarían sobre nosotros. Las drogas, pasas aquí por Oakland y valió gorro. Gracias a Dios por ellos. Respetémoslos. Tengamos una actitud correcta delante de una autoridad. Van conmigo. Sometámonos a las autoridades. Respetémoslos, honrémoslos. No solamente eso.
Recuerden, el que anda bien no debe de temer, pero el que anda con sus cosas, no te le pongas al tiro cuando te detengan y te den una infracción. Que seas cristiano o no, la vas a pagar igualito. Vean lo que dice ahora el verso 6 y 7. Versos 6 y 7. Hablando de que es necesario someternos a ellos. Y vean lo que dice Pablo desde hace 2000 años, hermanos. Pues por esto también ustedes pagan sus impuestos. Porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Parte de nuestros impuestos, de lo que nos quitan, van para ellos. Para que ellos puedan continuar sirviendo a la nación donde vivimos. Y ellos tratan de tener un orden lo mejor que pueden para tener seguridad al ciudadano, a la persona que vive. Por eso a mí me impresiona, y les digo, yo no soy de conocer el tema de la política, pero el presidente de El Salvador, qué trabajo ha hecho. Qué trabajo, hermanos. O sea, tremendo. Yo sé que, como les digo, nunca vamos a poder poner a alguien como un ejemplo moral por completo, pero Dios santo, ¿cómo ha transformado ese país? Y contra la delincuencia, wow. Y el orden que está poniendo este hombre, impresionante. Cuando un hombre tiene principios como los tiene él, que es temeroso de Dios, vean lo que puede lograr. ¿Me explico? Como les digo, independientemente de cualquier cosa que pueda tener él en algunos otros temas, es impresionante lo que se puede lograr. Apenas veía un video de él y de todo lo que ha logrado y dije, wow. Ahora, el verso 7 nos va a servir mucho a nosotros, que estamos aquí en este país. Vean lo que dice. Paguen a todos lo que deban. Y ahí no se está refiriendo solamente a que si tenemos una deuda entre uno y el otro. No es eso lo principal, aunque también lo puede incluir. Pero lo que se refiere es lo que sigue. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Esto no es una idea solamente de Pablo, nuestro Señor la enseñó. Vamos a ver en Mateo 17, en cuestión del tema del impuesto. Vean lo que dice el Señor en Mateo 17, hermanos. Mateo 17, 24. Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas del impuesto del templo. Había algo que se tenía que dar para la ayuda del templo, Juanca. Aquí estamos hablando del templo, no de Roma en sí, sino de algo que se tenía que dar en el templo. Y eso viene desde el Antiguo Testamento, ciertas cosas que se daban para poder ayudar en el mantenimiento, en diferentes cosas. Pero vean lo que dice. Se acerca Pedro y los que cobraban los 2 dracmas del impuesto le dijeron, ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Por favor, él es el Dios del templo, pero sí, ¿no? Podríamos decir, oye, pariente, al que tú adoras en ese templo es él. Y le estás cobrando, mijo. Pero Jesús no se puso así. Eso es lo impresionante. Que como lo he dicho 1000 veces, el que tiene el derecho a hacer y pedir y es él, y nos muestra todo lo contrario. Vean, ¿no paga el impuesto? Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Porque la familia que esté en el gobierno no está libre de impuestos en muchas entidades. Entonces, por eso Jesús trae eso.
¿Cobran a los reyes, a sus hijos o a los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar. Oh my God. Ahorita todos nos vamos aquí al río Vista, hermanos. Ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un ciclo, tómalo y dáselo por ti y por mí. Cumplió con lo que se requería del impuesto. ¿Van conmigo? Él pudo haber dicho, Rebe, la de allá, Rebe, oye, pues yo soy el Dios encarnado, o sea, yo no, y aparte el templo pues es mío. Pero respetó y fue sumiso ante las leyes y pagó sus impuestos. No solamente estaba el impuesto del templo, pero se nos da otra ocasión que yo sé que ustedes saben de eso, pero lo vamos a leer, Mateo 22:15. Mateo 22:15. Del 15 al 22, miren lo que dice. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuesto a César o no? Vean el 18. Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: de César. Entonces él les dijo: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, paguen sus impuestos. Al César lo que es de César, lo que le pertenece. ¿Está permitido pagar impuesto al César? ¿De quién es la moneda? Del César. ¿Y qué pide el César? Impuesto. Dale lo que pide. En el sentido de honrar y someternos a las leyes. Ahora, ojo acá, mis hermanos, porque esto es una aplicación para nosotros, especialmente en Estados Unidos. No mientas en tus impuestos. Es más, hazlos, porque hay unos que dicen: no, yo mejor ni los hago porque me quitan tanto que no. Número uno, hay que hacerlos. Hay que hacerlos, hay que ser honesto. Se nos pide, esta nación nos pide reportar nuestros ingresos. Hay que hacerlo. Pero le puedo mover algunos numeritos, pastor, para que no me quiten tanto. No, es que esa es la cosa. Eso es lo que se nos está enseñando, hermano Julio, a tratar de ser lo más sinceros, claros posibles en todo lo que hagamos. Y en este preciso tema de impuestos se nos pide dar al César lo que el César está pidiendo. No tiene nada de malo. Esos impuestos que nosotros estamos dando ayudan. No, pero se los roba el gobierno. Eso a ti no te importa. Tú estás cumpliendo. Punto. ¿Tienes tu negocito, hermano? No andes viendo cómo decir: mira, es que yo soy más inteligente y aquí le puse que esto y lo otro, y así, mira, no. Tratemos de ser honestos en todo lo que hacemos, que el Señor se da cuenta de cada detalle de lo que hacemos. Simple. No robemos, hagamos nuestros impuestos porque se nos piden. No, por eso pido cash, pastor, para que no me... No. También, hermanos, aún del cash se necesita tener un cierto control para poder presentar nuestros impuestos, porque nuestros impuestos sirven para que las autoridades que Dios ha puesto, tanto bomberos como quien quieras, sigan trabajando. Pastor, pero se lo roban porque son corruptos. Está bien, yo sé que hay unos que sí son así, pero tú cumple. Y yo, con lo mejor que podamos,
en nuestros impuestos y en todo lo demás, mis hermanos. No mientas para que te den estampillas de comida. Yo puse que soy soltera para que... No se amolden a este siglo. Vean lo que dice Primera de Pedro 2:17. Es en serio, hermanos. Espero que el día que quieras cambiar los números o que andes ahí mintiendo, el Señor te recuerde esta predica. Primera de Pedro 2:17. Porque al final de cuentas es a Dios a quien estás honrando. 2:17. Honren a todos, dice Pedro. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Una vez más, en un tiempo de persecución. Ahora, para terminar, ¿qué si el gobierno es un gobierno dictador, corrupto, etcétera? ¿Qué si ellos nos prohíben algo en cuestión de las cosas naturales y normales de las autoridades, como pagar nuestros impuestos, seguir las leyes que ponen, mis hermanos? Nosotros debemos de ser lo mejor posible. Nuestro comportamiento debe de ser el mejor porque somos ciudadanos del cielo y eso se refleja en nuestro día a día. Debemos obedecer. No hay para una o para otra. En ese tipo de cosas debemos obedecer. Pero ahora checa esto. Como es Dios quien instituye a estas autoridades, ellas están supuestas a trabajar honrada y dignamente. Por lo tanto, cuando ellas se salen del estándar divino, cuando empiezan a trabajar o a actuar de forma que ya no es honrada y digna, nosotros debemos obedecer a Dios. Ahora, vemos unos ejemplos puntuales y no lo voy a leer todo porque sería de extendernos mucho y yo creo que la mayoría saben estas historias y las toco para dar el ejemplo. ¿Están acá? ¿Van bien? El tema del cristiano y las autoridades. En el tiempo de Daniel, una vez más, Nabucodonosor erigió una estatua de oro, plata, bronce, hierro, que representaba los reinos que vendrían, los imperios. Pero esto fue lo que pasó, hermanos, en ese tiempo. Se ordenó que todas las personas se postraran delante de la estatua y la adoraran. Esa es una autoridad porque viene de Nabucodonosor, que era el rey, el emperador de ese tiempo. Y Pablo me dice, sométanse, y lo que él está pidiendo es adoración a su imagen, pero Dios me ha dicho a mí, no tendrás otros dioses ni los adorarás delante de mí. Entonces aquí hay un supuesto conflicto. Por un lado, el Estado y la autoridad me pide adorar la imagen de Nabucodonosor, pero por el otro, Dios me está diciendo que no debo adorar nada. Aquí viene una situación en donde me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Son ejemplos puntuales, hermanos. No estoy hablando de lo que ya dije, de leyes específicas, de pagar impuestos, etcétera. Estamos hablando de cosas puntuales en donde se nos pide dejar de ser creyentes en un sentido. ¿Qué pasó en aquel tiempo? Decían, cuando suene el pandero, esto y lo otro, todo el imperio debe de postrarse delante de la imagen de Nabucodonosor. Y había 3 chavitos, Sadrach, Mesac y Abednego. 3 chavitos que como Daniel fueron exiliados y estaban ahí, y ellos amaban a Jehová, amaban a Yahvé, y ellos sabían que no había otro Dios que no fuera Yahvé. Ellos sabían que no debían de tener otro Dios ni adorar a nadie más que no fuera Yahvé. Por lo tanto,
En este sentido, ellos no se postraron y no se sometieron a las autoridades, porque las autoridades en ese punto no estaban trabajando como deberían. Estos jóvenes desafortunadamente terminaron en el horno. Dios los salvó, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, con eso no quiero decirte que Dios te va a salvar de la misma forma. Puede que nosotros sí pelemos, no sé. Pero a lo que voy es que en este tipo de situaciones nos es necesario honrar a Dios primero que a las autoridades. Este es un ejemplo. Más adelante, en esta misma historia, pero ya Nabucodonosor ya no está, está el rey Darío, que era de los medos y los persas. Darío. En este tiempo había unos muchachos o personas de gobierno celosos de Daniel, porque a Daniel se le había dado un buen cargo, él estaba muy bien, estaba trabajando muy bien, porque le había dicho a Nabucodonosor todo lo que significaba su sueño, lo pusieron a cargo de ciertas cosas, estaba muy bien. Entonces se pusieron celosos de él y dijeron, ¿cómo le hacemos para fregar a Daniel? Entonces dijeron al rey Darío, traemos una propuesta de ley. ¿Cuál es esa? Que por un mes, me parece, ya no me acuerdo exactamente, por un mes o 15 días, nadie debe orar a ningún Dios sino a ti. ¿Y qué pasa? Daniel oraba todos los días. Oraba volteado hacia Jerusalén. ¿Se acuerdan que les dije por qué oraba volteado hacia allá? Oraba volteado hacia Jerusalén. Y dijeron, con esto lo vamos a agarrar, porque este hombre es un hombre de fe y un hombre devoto, no va a dejar de orar. Tenemos que agarrarlo. Entonces, ¿qué pasa? Darío quería a Daniel, pero no supo por qué estaban tramando estos eso. ¿Qué hizo? Un edicto. Nadie por un mes debe de orar a nadie más que a mí, dijo Darío, sin saber que estaba fregando al chavo que él quiere, que se lleva bien con él. ¿Qué pasa? Prohíben la oración. Y Daniel, I'm sorry, pero yo no puedo dejar de orar. Otra vez, está la autoridad y se nos pide someternos siempre y cuando no vaya en contra de mi Dios. Y Daniel dice, ¿sabes qué? Yo no puedo dejar de adorar a Dios. Sadrac, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Daniel, ¿a dónde terminó? Con los leones. Con los leones, pero desobedece a las autoridades porque esa autoridad estaba yendo en contra de Dios, prohibiendo la oración. Ahora, en algún punto, mis hermanos, a lo mejor nos va a tocar a nosotros vivir algo similar, en donde se nos prohíba ya dejar de reunirnos, en donde se nos prohíba hablar de Jesús, en donde se nos prohíba orar. En ese sentido, no podemos someternos, porque hay una ley por encima de ellos, y es la ley de Dios. Si Él nos pide no dejar de reunirnos, no dejar de estar en la convocación, por eso les decía que no es lo mismo aquí que en Corea del Norte. ¿Norte? No es lo mismo. Nuestros hermanos allá se tienen que reunir en cuevas, tienen que estar pasando en tráfico las Biblias, parece de película, pero es cierto. Y si los agarran, se los echan. Puede que llegue el punto, Oscarín, en donde digan, ¿saben qué? Se prohíbe el cristianismo en Estados Unidos, no más. Pues se friegan porque nos vamos a reunir. Si nos cuesta la vida, aunque suena muy fácil, pues ni modo, hermanos, pero en este sentido vamos a continuar, porque me es necesario obedecer a Dios. Van conmigo. Hay unas excepciones en cuanto a someternos a las autoridades. Algo muy impresionante y que es un tema muy delicado fue que un doctor, un cirujano, en un país en donde se aprobó el aborto, le ordenaron hacer eso a él. Y obviamente él dijo, yo no puedo matar a la persona más inocente y que no se puede defender. Yo no lo voy a hacer. Y le quitaron su licencia y lo despidieron.
en ese sentido, si el gobierno impulsa ese tipo de cosas, este hombre, doctor, dijo, yo no puedo. Le costó su licencia, algo que se había preparado por muchos años, le costó dinero, le costó inversión, pero en ese sentido hay alguien por encima de la autoridad cuando esa autoridad está siendo malvada y no está trabajando para Dios. Y así nos puede tocar en algunos, los que juegan fútbol, ¿no? Los muchachitos que juegan fútbol, es otro ejemplo práctico. Ya casi termino. Es otro ejemplo práctico. Se dieron cuenta a un muchachito que de la Premier League creo fue, que ven que ahorita ya les ponen el gafete de LGBT y lo tienen que traer porque es lo que promueven. Bueno, este muchacho que es el capitán se lo puso, pero abajo puso Jesus y lo sancionaron. Le dijeron, ¿sabes qué? No se habla de religión. Come on. ¿Y qué es esa banda? ¿Sí? Sino una imposición doctrinal en el mundo. Entonces le dijeron que si volvía a pasar lo podían vetar, lo podían mandar a la banca y así. Y a los que juegan fútbol les va a tocar. De repente, es necesario honrar a Dios antes que las autoridades. ¿Vamos bien? Para terminar, lo que sucedió en una de las cosas que los fariseos, los sacerdotes, también eran ley y también eran autoridad. Vean lo que dice Hechos 5:26. Y si Pablo nos dice, sométanse a las autoridades, también incluiría al Sanedrín, a los fariseos, a los saduceos, a este grupo que sí eran autoridad. Por esa razón fueron con Roma para decir, hey, según nuestra ley lo podemos matar, Pilato. Pero no podían matar sin la autorización de Roma. Roma tenía que estar. Pero eso no quitaba que ellos eran ley también. Entonces, en Hechos 5:26 es lo que les he tratado de explicar en estos últimos minutos. Vean lo que dice. Hechos 5:26 al 32. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Te están trayendo a los apóstoles y muchos del pueblo amaban ya a los apóstoles. Vean 27. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Vean el 28. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en ese nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. Y eran los apóstoles, Mari. O sea, ahí le están diciendo, ya te habíamos dicho que dejaras de hablar de él. Y ellos son autoridad. Y Pablo dice, sométanse. Entonces, ¿me someto y ya no hablo? No. Hay cuestiones que sí podemos negarnos a. Vean. Que no estuvieran hablando en este nombre. Y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros toda la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Eso es con lo que quiero terminar. Y ahí termina dando un testimonio. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron, en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Con eso él terminó. Entonces, mis hermanos, si se nos pidiera dejar de reunirnos, si se nos pidiera callarnos, si se nos pidiera no hablar del Evangelio, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Recordemos lo que hemos hablado. Se nos ha dicho, les digo, hay cristianos que dicen, yo no me meto en política, Dios es mi rey, Jesús es mi rey, sí. Por otro lado están los que dicen, vayamos y aunque tengamos que hacerlo con armas, pongamos la ley de Dios una vez más en las naciones. También no estamos llamados a hacer eso, a imponer. Pero lo que sí estamos llamados a hacer es a evangelizar, a predicar. Someternos a las autoridades es tenerles respeto.
tenerle respeto. Donde quiera que vayamos, si nos paran, si vemos a un oficial que nos pide algo, si vemos que necesitan ayuda, ayudarles, honrarles. Como te digo, en cualquier oportunidad, si ves a uno, hónrale, dile gracias por lo que hacen, gracias por cuidarnos, gracias. Yo sé, mis hermanos, que habrá algunos corruptos. Va a pasar, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Es demasiado, pero ellos le darán cuentas a Dios por lo que hacen. Créanme. Nosotros tengamos un respeto, un honor a ellos, demos gracias a Dios por ellos, por las autoridades, demos gracias a Dios por el presidente que está, oremos por el presidente que está, que Dios le dé sabiduría, porque sus decisiones nos afectan a todos, todo eso, ¿no? Y después nos dijo que estuviéramos bien, que no le debamos nada a nadie y nuestros impuestos. Porfa, los que tienen negocios, no anden haciendo cosas chuecas. Tranquis, paguen sus impuestos normal, sean transparentes, porfa, no mientan, que Dios honra esas cosas, ¿eh? Dios honra y ve esas cosas, hazlo bien, aunque ganes cash, haz tus impuestos, mi hermano, lleva un control de lo que haces durante el año, y sé el mejor ciudadano que pueda ser, aunque pienses que el gobierno te está robando y eso. Tú trata de seguir las leyes lo mejor posible, y Dios honra esas cosas. Y por último, el día que la ley se ponga por encima de Dios o en contra de Dios, bueno, pues ahí sí, I'm sorry for them, pero tenemos que hacerle caso al Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Que sea un tema que nos ayude a cada uno de nosotros en donde quiera que estemos flaqueando o fallando. Si alguno de nosotros ha sido irrespetuoso ante la autoridad, te pedimos perdón, porque ahora entendemos que tú la has puesto, Señor, y para nuestro bien. Padre, también de igual manera te pido que a todos los que tenemos negocio o ganamos cash o algo así, puedas por favor ayudarnos a ser lo más transparente posible en nuestros negocios, en nuestros impuestos, y queremos hacerlo, Señor, pues para honrarte a ti, porque tú lo pides, porque tú mismo dio el impuesto tanto del templo como del César. Nos llevas a respetar a nuestras autoridades. Y por último, Señor, el día que algo suceda y nos prohíban hablar de ti y nos pidan asesinar bebés en el vientre o cosas por el estilo, podamos tener el valor para obedecerte a ti antes que a los hombres. Bendice esta bella iglesia, Señor, y a cada uno de los que están. Oramos en Cristo Jesús. Amén.